Bueno, para iniciar tenemos la estructura de la Leishmania. Este parásito se puede encontrar de dos formas. La primera de ellas es la forma inoculada, la cual se le va a denominar como promastigote. En esta forma va a contener el aparato de Golgi, el núcleo, el cientoplasto, flagelos y mitocondrias. Y la otra forma en la que se puede encontrar es la amastigote. Esta forma es en la que se va a encontrar cuando ella esté dentro de los macrófagos y va a contener las mismas partes que de la forma inoculada. Por parte del metabolismo tenemos que son quimiorganoheterótrofos, por lo que obtienen su energía a partir de otros seres vivos, a los cuales les quita sus nutrientes, ya que estos parásitos no pueden producir su propio alimento y dependen de sus hospedadores para poder sobrevivir. Los nutrientes necesarios para estos parásitos son los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. Estos parásitos pueden ingerir estas moléculas de diferentes formas, en las cuales se incluye la ingestión. En este proceso, los parásitos pueden ingerir estas macromoléculas de su huésped, utilizando un proceso llamado fagocitosis. Estos parásitos habitan en zonas tropicales y subtropicales, por lo que se puede encontrar en gran parte del mundo. En América se puede encontrar desde América del Norte hasta Suramérica, pero se tiene mayor prevalencia en países como Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y México. Las interacciones de este parásito con otras especies suelen estar divididos en dos estados, el estado reservorio y el estado definitivo. En el estado reservorio vamos a encontrar una amplia variedad de animales tanto salvajes como domésticos, los cuales pueden servir como estado reservorio del parásito. Por parte del estado definitivo tenemos que los humanos son el principal huésped definitivo del parásito y también los humanos son los únicos que van a desarrollar la enfermedad de leishmaniasis. Los tipos de interacción que va a sufrir este parásito se pueden dividir en dos. El vector primario, en el cual el mosquito flebótomo hembra va a entrar a ingerir sangre de un huésped reservorio infectado. Después, en el vector secundario, el mosquito flebótomo va a entrar a transmitir el parásito a un huésped definitivo, como lo es el humano. Ahora siguiendo con la enfermedad que causa, la leishmania es encargada de producir la enfermedad de leishmaniasis, que es la infección antropozoonosis que llega hasta el hombre por la picadura de insectos infectados. Es el responsable de producir un grupo de enfermedades que se pueden dividir según su localización en los pacientes. Por ejemplo, la leishmaniasis mucocutánea del continente americano, la leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo y leishmaniasis visceral. Los promastigotes se reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo de los insectos del vector. Le toma aproximadamente unos 10 días al vector en llegar a ser infectante. Pero en la naturaleza, pues la infección de los vectores es baja, por lo que se requiere varias picaduras para una transmisión adecuada que inoculará entre 10 a 200 parásitos, más o menos. El parásito es transmitido por insectos pequeños que pican en zonas silvestres y se reproducen dentro del vector. En el huésped invaden a los macrófagos en piel y mucosas y en la forma visceral a varios órganos. La hembra vectora se infecta al picar un vertebrado y succionar a mastigotes en la sangre y macrófagos infectados. En el tubo digestivo de los mosquitos, los amastigotes se alargan y se desarrollan rápidamente, desarrollando el flagelo para dar origen a los promastigotes. Este parásito también afecta la alimentación del insecto, por lo que cuando pica a un nuevo vertebrado, los promastigotes son regurgitados como promastigotes metacíclicos, los cuales son los responsables de la infección. Bueno, ahora pasando con las manifestaciones clínicas, pues al principio la picadura del vector es bastante dolorosa, pero es breve.
En la primera lesión se trata de una pápula que crece y se úlcera, como se puede ver en la primera imagen. Cuando se desarrolla inmunidad, también se puede producir necrosis en la dermis. Existe atrofia cutánea, desaparición de la epidermis, puede producir linfagitis y linfadenitis, como se puede ver en la imagen que muestra la mano con linfagitis, y también puede haber formación de nódulos. En la invasión mucocutánea se presentan cordones epiteliales que entran a profundidad en la dermis. La mucosa puede presentar reacción infiltrativa y ulcerativa. Y en las formas difusas no se encuentra ni necrosis ni granulomas, y los parásitos se multiplican en gran cantidad dentro de los histocitos macrófagos. Y siguiendo con la epidemiología, la enfermedad de leishmaniasis tegumentaria del Nuevo Mundo, que presenta lesiones cutáneas y mucocutáneas, se encuentra diseminada en todo el trópico americano, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, y es causada por varias especies. En África, la leishmaniasis cutánea es muy endémica de Argelia, y en el Mediterráneo oriental se concentra un 80% de los casos de leishmaniasis cutánea notificados en el mundo. Para el tratamiento de la leishmaniasis mucosa, los fármacos de elección son la miltefosina y la anfotericina B liposomal. Se utiliza la miltefosina por vía oral o bien anfotericina B liposomal por vía intravenosa, el estivogluconato de sodio y el antimoniato de meglumina son alternativas para personas infectadas en áreas donde no se ha informado de resistencia a estos medicamentos. La cirugía reconstructiva puede ser necesaria si la nariz o la cara están desfiguradas, pero debe retrasarse o esperarse 12 meses después del tratamiento para evitar la pérdida de un injerto de piel en caso de que haya una recaída o que vuelva a aparecer la enfermedad. En cuanto al tratamiento de la leishmaniasis, este depende precisamente de qué tipo de leishmaniasis vamos a tratar. Así pues, la leishmaniasis cutánea tiene opciones de tratamiento para llagas pequeñas y sin complicaciones debidas a las especies de leishmania que no causan leishmaniasis mucosa. Estas opciones son la crioterapia, termoterapia, que es la congelación de las llagas, la pomada de paromicina, que es un amebicida, y esta se aplica de forma tópica encima de las llagas. También se tiene el estivogluconato sódico inyectado dentro de las llagas, y pues en general se puede utilizar cualquier tipo de fármaco antileishmanial. La crioterapia puede ser dolorosa y su uso se limita a lesiones pequeñas. La termoterapia requiere un dispositivo de tratamiento especial y no está ampliamente disponible alrededor del mundo. Sin embargo, pues si una llaga se ha comenzado a cicatrizar por sí sola, los médicos, en vez de tratarla, simplemente la observan. Y pues siempre que la llaga esté causada por especies de leishmania no asociadas a leishmaniasis mucosa, si sigue cicatrizando no se precisa un tratamiento. Se usa el tratamiento con un fármaco antileishmanial específicamente para llagas grandes, múltiples o potencialmente desfigurantes. Cuando la terapia tópica no está disponible o falla, también para cuando las úlceras debidas a la Leishmania brasiliensis o especies relacionadas en América Latina que causan leishmaniasis mucosas. En personas con un sistema inmunitario debilitado también se utilizan los fármacos antileishmaniales. Y bueno, entre los fármacos antileishmaniales más usados se encuentra la anfotericina B liposomal o la miltefosina. Son los que presentan una mayor probabilidad de eficacia para las leishmaniasis cutáneas. Y bueno, cuando una úlcera cutánea con leishmania se infecta de forma secundaria con bacterias, se indica un antibiótico eficaz para el tratamiento de infecciones de la piel y las partes blandas. Bueno, finalmente ya para el tratamiento de la leishmaniasis visceral, se tiene que los fármacos de elección son la anfotericina B liposomal, y pues como alternativa se tiene la miltefosina. La leishmaniasis visceral es una enfermedad potencialmente mortal y la anfotericina B liposomal es el fármaco de elección
La miltefosina ha sido eficaz pues tratando la leishmaniasis visceral en la India y en los países adyacentes, pero se ha notificado que hay ciertos signos de resistencia en la India. El estivogluconato de sodio o el antimoniato de meglumina han sido fármacos que, pues debido a que contienen antimonios en el tratamiento de elección para la leishmaniasis visceral. Sin embargo, pues la resistencia a estos fármacos está muy extendida en la India y pues se ha extendido a otros países, y sus efectos secundarios pues son motivos de preocupación debido pues a los ingredientes que tienen, y siguen siendo alternativas en zonas de América Latina y África donde la resistencia no se ha convertido en un problema. Bueno, a veces se necesita medidas de apoyo junto con las terapias de antileishmania, como una alimentación adecuada, transfusiones de sangre o antibióticos para tratar las infecciones bacterianas concurrentes. Las principales medidas de prevención que se tienen contra el parásito son usar repelente sobre la piel expuesta, tener angeos en puertas y ventanas, mosquiteros para la cama y vestir con prendas largas que cubran la mayor parte de la piel. Por parte de la morfología, tenemos que va a estar compuesto por un flagelo, un núcleo, un cinetoplasma, una membrana ondulante, un citoplasma y un cuerpo basal. Los principales nutrientes de estos parásitos son azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. Y además, estos parásitos los ingieren a partir de la ingestión, el cual es un proceso en el cual los parásitos ingieren las macromoléculas de sus huéspedes utilizando un proceso llamado fagocitosis. Los nutrientes necesarios para estos parásitos son los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. Estos parásitos pueden ingerir estas moléculas de diferentes formas, en las cuales se incluye la ingestión. En este proceso, los parásitos pueden ingerir estas macromoléculas de su huésped utilizando un proceso llamado fagocitosis. El hábitat de este parásito puede variar según la región geográfica. Sin embargo, en general, estos parásitos se encuentran en ambientes cálidos y húmedos donde hay una gran abundancia de insectos. Por el lado de las interacciones con otras especies, tenemos que los huéspedes del estado reservorio van a ser diferentes mamíferos, en los cuales se pueden encontrar los murciélagos, ardillas y otros roedores. Y en el estado definitivo, pues tenemos otra vez al humano. Los tipos de interacción de este parásito van a ser dos. En el vector primario encontramos que un huésped reservorio va a ser picado por un insecto llamado triatomino. Después tenemos el vector secundario, en el cual este mismo insecto va a entrar a picar al huésped definitivo, el cual es el humano. Los tripanosomas son los encargados de producir la enfermedad de tripanosomiasis, que es transmitida por insectos hemípteros. Los parásitos infectantes salen de las deyecciones del vector y pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura o de heridas o excoriaciones en la piel. O también no es necesario tener una herida, sino que pueden atravesar las mucosas oculares, nasales o bucales. La enfermedad se caracteriza clínicamente por la existencia de tres fases: la fase aguda, la indeterminada o latente y la crónica. La última puede producir miocarditis severa y menos frecuentemente agrandamiento de las vísceras huecas como el colon, el esófago y el estómago. Ahora, pasando a hablar sobre el ciclo de vida de los tripanosomas, podemos decir que el vector es un insecto hematófago conocido como chinche besador, el cual se infecta al chupar la sangre del hombre o mamíferos con tripomastigotes sanguíneos circulantes. La evolución de este se divide en tres fases dentro del insecto: formas redondeadas en el estómago, que son llamadas esferomastigotes o mastigotes; los epistomastigotes en el intestino medio, en los cuales se multiplican por división binaria; y finalmente los tripomastigotes metacíclicos en la ampolla rectal, que son los encargados o los infectantes para el huésped vertebrado.
Generalmente el vector se vuelve infectante 20 días después de una comida de sangre contaminada y permanece así toda su vida, que es aproximadamente de un año. Luego de que los triatomineos infectados ingestan una cantidad abundante de sangre, proceden a defecar sobre la superficie, y cuando esto se frota contra la piel contaminan la lesión y los parásitos entran al tejido. Cuando la forma metacíclica infectante entra al organismo, son fagocitados por los macrófagos, que llegan después al citoplasma de estos y se transforman en amacigotes. Luego se diferencian en tripomastigotes, rompiendo la célula y llegando a la circulación sanguínea y linfática, para luego infectar otros órganos. Esta etapa coincide con la fase aguda, que dura aproximadamente entre 10 a 15 días. Y durante la fase crónica, la parasitemia suele ser mínima y la aparición de los parásitos en sangre ocurre aproximadamente entre 7 a 14 días después de la infección. Ahora, sobre las manifestaciones clínicas, esta es una enfermedad crónica. La mayoría cursa en forma asintomática y se manifiesta mucho tiempo después. En la fase aguda, en pocos casos se presenta síndrome febril o invasión de ganglios y algunas veces complicaciones cardíacas. En la etapa indeterminada o latente no se muestran manifestaciones clínicas notorias y generalmente es una etapa prolongada, y en la fase crónica se manifiestan cardiopatías, miocarditis y cardiomegalia, que puede llevar a la muerte por el daño cardíaco. Pueden presentarse visceromegalias y la causa de muerte súbita es del 65% de los casos. Los síntomas frecuentemente son palpitaciones, mareos, diarrea, dolor pectoral, síncope y edema, y además es posible la transmisión congénita con manifestaciones agudas en el recién nacido. Y sobre la epidemiología de esta enfermedad, esta es propia del continente americano y predomina en zonas rurales en donde existan los vectores necesarios y mamíferos susceptibles o reservorios. En Colombia la distribución está localizada a lo largo de la cordillera oriental, el Magdalena Medio, la Guajira, los llanos orientales y zonas selváticas del oriente colombiano, en donde abundan vectores intradomiciliarios. Bueno, en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Chagas, o también conocido como tripanosomiasis, debido al gran número de animales silvestres que sirven de reservorio a este parásito en América Latina y en América en general, la infección no puede erradicarse de por sí. En vez de esto, las metas de la salud pública consisten en la eliminación de la transmisión a humanos mediante el acceso temprano a la atención de salud y el seguimiento de por vida de las personas infectadas. A pesar de que no hay una vacuna para prevenir esta enfermedad, el control de los vectores ha sido el método más eficaz para prevenir esta enfermedad en América Latina. El tratamiento de la enfermedad de Chagas se centra en la eliminación del parásito y el control de los signos y los síntomas. Durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas, los medicamentos recetados, benznidazol y nifurtimox, también conocido comercialmente como Lampit, pueden resultar beneficiosos. Estos medicamentos resultan disponibles en las regiones más afectadas por la enfermedad de Chagas, y pues una vez que la enfermedad de Chagas alcanza la fase crónica, los medicamentos ya no pueden curar la enfermedad. Sin embargo, los medicamentos pueden ofrecerse a personas menores de 50 años porque puede ayudar a retrasar y disminuir la progresión de la enfermedad, mejorando pues su nivel de vida y disminuyendo las complicaciones más graves. El tratamiento adicional depende de los signos y los síntomas específicos, ya que, como por ejemplo, las complicaciones cardíacas se tratarían con medicamentos, marcapasos u otros dispositivos para controlar el ritmo cardíaco, o incluso cirugías o trasplantes cardíacos. Y por ejemplo, las complicaciones digestivas serían tratadas mediante cambios en la dieta, implementación de medicamentos, corticosteroides o en casos graves, cirugías. Por parte de las medidas de prevención, tenemos que es súper importante utilizar repelente contra insectos, ropa manga larga y evitar zonas en las cuales se encuentren aguas estancadas.